Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables. Asuntos mayores. Yo soy Marisa Escribano. Y Guadalupe Ruiz Narváez. Tratamos asuntos mayores. Asuntos mayores, el arte de vivir. Te esperamos los miércoles a las 10 de la mañana. Escríbenos a nuestro correo asuntosmayores1@gmail.com. Asuntos mayores, el arte de vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Asuntos Mayores con Marisa Escribano y Guadalupe Ruiz Narváez. Oye, qué gusto siempre, ¿verdad? Siempre es un gustazo. ¿Cómo es divertido? A veces te extraño. Sí, a veces. A veces. Digo, hay días que te extraño más que otros porque, bueno, cuando nos reunimos para hacer el podcast, siempre se convierte en fiesta. Ay, sí. ¿Verdad? Es muy divertido, la Sí, verdad. sí, y sí. queremos que eso permee con las personas que nos están viendo y que sea como platicar con unas amigas, como nos dijeron el otro día, con unas tías. Dices, siento como si estuviéramos con unas tías chismosas. No sé si tomarlo a mí me encanta el como comentario. piropo o como... Hay que ver la vida así. Eso, para mí sonó a piropo. Exactamente. Porque además siempre estás buscando, ¿a poco no? Buscar el relato. Y es que hay gente que platica muy sabroso y Sí. gente que de plano no se le da la plática. Sí, y nosotros siempre estamos... Así somos naturalitas, ¿eh? Sí. No vayan a pensar que es porque ustedes están ahí nada más y nos están haciendo el favor de escuchar. No, así somos naturalmente chismosas y platicadoras. Y platiconas. No, chismosas no, platiconas. Sí. Eso cambia. Oye, pues habíamos dicho que queríamos platicar acerca de, pues, cómo la vida se va poniendo difícil con los años. Yo le dije a Pupis, le decimos Pupis, que pensara en algo que haya cambiado, alterado su vida, que haya un antes y un después. Fíjate que fue estando joven y me ha servido como eje de voluntad personal y de prueba personal. Fue una prueba que yo pasé. Ajá. A mí misma, yo me impuse Ajá. esa prueba. Fue cuando decidí salir de mi casa, Ajá. de la casa familiar. ¿Venirte a México? Venirme a la Ciudad de México sin autorización de mis papás. Hoy que ya estamos mayores y que mi mami está todavía y ya me ha regañado suficiente por eso, y mi papá me regañó lo suficiente. No es que me haya regañado. Al final de cuentas, yo creo que ellos estuvieron de acuerdo. Pues sí. Pero, o sea, ¿por qué dices que eso te cambió la vida? O sea, Porque el atreverte. Justamente. Porque cuando crecemos en una familia muy establecida, que te protegen y a veces te sobreprotegen. Tú fuiste la única hija de tu mamá y te trataba como con peluchito. Por eso estoy tan echadita a perder. Entonces, eso te quita un poquito de seguridad. Sí. ¿No? O mucho. Sí. Perdón, es que no trajimos el agua. No. Ah, bueno. Entonces, fíjense. Ahorita voy. En cuanto tuve la oportunidad del deseo, yo soy un poco intuitiva desde entonces. Tengo algo que me dice por aquí. Uh-huh. Y me atreví, platiqué con mis padres y les dije, quiero irme a la Ciudad de México, quiero dedicarme al periodismo, y mis papás estaban vueltos locos. Ya les había cumplido con terminar la universidad, déjenme decirles. Pero aún así, mi papá, que tenía una empresa importante y que podía yo trabajar con él, me dijo, no, es que yo te necesito aquí trabajando conmigo. Pero no era lo que yo quería. Claro. A mí me picó el mosquito del micrófono desde los 11 años y ya no lo dejé. Sí. Pero fíjate qué duro también para tu papá, porque efectivamente, pues viviendo allá en Chiapas y todo, pensaba que la familia se iba a integrar a su negocio. Claro. Y pues no. Y fíjate, otra cosa que me llama la atención de lo que dices, es que dices, les cumplí con la universidad. Sí. O sea, era fuerza, o sea, uno le tenía que cumplir a los papás. Cumplir y además estudiar. La carrera de Derecho, pues era en aquel porque tiempo. ¿Él quiso o tú quisiste? No, fíjate, bueno, él me dijo, yo necesito un abogado en familia, en la empresa. Bueno, yo soy bastante, ¿qué te diré? Dije, si no es periodismo, puede ser derecho, porque en aquel tiempo, que en aquellos años, no existía la carrera de ciencias de la comunicación, estaba apenas comenzando. Sí. De alguna manera estaban en forma experimental en algunas universidades de aquí de la Ciudad de México, pero lo que sí había es que los periodistas generalmente eran abogados.
si tenían Sí. carrera, Sí. ¿sí? Si no, era No una como técnica. ahora que son actrices y actores. No, y son de todo, y cualquiera opina en Influencers. el micro, influencers. Ujú. Pero entonces yo sí tuve que terminar la universidad. Okay. A ¿Y te regañadientes. gustaba la carrera? Me gustó porque me dio posibilidades, nunca lo ejercí, Sí. pero sí me dio posibilidad de conocer, por ejemplo, el derecho romano, la base de la república. Es algo que me ha servido para saberme defender en la vida, Exacto. en la vida. En la vida, pues sí, Sí. porque le conoces. Bueno, pues eso, qué padre. Pero a mí, por ejemplo, en el terreno emocional, Ujú. hubo una vez, o sea, yo pues de joven, efectivamente, como dice la Pupis, pues era muy insegura, me daba mucha angustia, de repente en la vida empecé a tener a mis hijos, tengo 3, y entonces me sentía como a veces desbordada, te sientes muy responsable de la vida de Veías a tus esos 3 hijos chiquitos y decías, ¿qué voy a hacer con Sí, ellos? sí, o sea, veía a esos niños y sentía que toda la responsabilidad era mía y luego además mi trabajo, que a mí también me encanta el periodismo y la comunicación y entonces combinar todo eso. Bueno, el caso es que pues andaba yo, la verdad, a veces muy ansiosa, muy angustiada y entonces a cada rato me dolía que si la panza, que si la cabeza, que si Somatizabas. somatizaba todo. Ujú. Y entonces una vez fui con un médico amigo muy querido, el doctor Jorge Padua, pero me dijo una de las frases que más me marcó en mi vida. Primero para mal y luego la entendí, fíjate. A ver, o sea, cuando la escuchaste, ¿no te gustó? No, me pareció horrible que me hubiera dicho eso, me pareció agresivo. Dije, ¿pero por qué me dice esto? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo, Marisa, disfruta tu vida, porque la vida con los años se va poniendo peor. La vida siempre se pone Uy. peor. Y yo dije, oye, qué feo que me diga eso. En lugar que me diga, todo va a estar bien, la vida es maravillosa, no pasa nada. Me dijo eso y yo lo sentí terrible, terrible, hasta salí ofendida. Fíjate nada más. Con los años fui entendiendo y dije, ¿qué razón tenía? Porque ¿sabes a qué se refería, nena? ¿A qué? A que pues uno con los años va perdiendo vidas, cosas, gente, Facultades. deseos, amistades, trabajos, salud. Hace rato estábamos viendo quién nos abrochaba las agujetas de los tenis. Digo, estamos exagerando, ¿eh? Estamos Tan discretita, mi Sí, amiga. sí. Entonces ella me abrocha a mí, yo le abrocho a ella los tenis para no tenernos que agachar hasta abajo. Oye, es que cada vez nos cuesta más trabajo. Sí. Entre pancita y todo lo demás son años los que nos cuestan más. Fíjate que sí tiene razón. ¿Cómo ves Y esa? Es real. Es real. Te ha de haber dado pánico en el momento Claro, que ¿Cuántos claro. años tenías? No me acuerdo, pero, o sea, Pero estabas como en los 30 y tantos. Sí, Ok. 30 y tantos. Y dices tú, qué pelado este médico, este Sí. doctor. O sea, 34, 35 que ves la vida, uff, ¿no? Todavía Sí. las puedes todas. Sí. Qué difícil también aceptarlo, Sí. que no se te haya olvidado. No se me olvidó porque se fue convirtiendo en una profecía en la vida. No porque él fuera profeta, sino porque estaba diciendo la verdad. O sea, pasan los años y tú no te das cuenta que lo que tenías cuando estabas angustiado y preocupado, tenías todo. Estaba ahí tu familia, estaba Sí. tu mamá, tu papá, tus hijos, Claro. estábamos todos. ¿De qué tenía yo que preocuparme? ¿No? Entonces uno no aquilata las cosas hasta cuando más o menos las vas perdiendo Sí, o las vas viendo que al siguiente año pues ya no está mamá y después ya no está papá y después se fue un hermano y después perdí una chamba y después no, el desamor que también a veces ahí Por supuesto. aparece y entonces te vas dando cuenta que efectivamente lo tenías todo cuando estabas tan angustiado y tan preocupado. Y fíjate que yo creo que también, en el caso tuyo fue una frase que te marcó y la sigues recordando y te sigue sirviendo. En el caso de la experiencia que yo viví, me ha servido de lección para decirme, tienes que saber que tú ya fuiste capaz de algo, que fue difícil, en su momento fue una osadía, porque vivir sola, con dinero contadísimo, tuve que vender una cámara de fotos, había vendido un coche que tenía yo más viejo que Matusalén y tenía yo el dinero así, ya sabes,
en lo que conseguía yo mi trabajo. Porque Sí. yo dije, lo voy a lograr. Sí lo logré, fue cuando tuve el gusto de conocerte. Ay, nos conocimos Donde ahí. coincidimos en el mismo día y todo. Sí. Pero además me ha servido cuando siento que no puedo. Ajá. Cuando siento que es cuesta arriba, cuando digo, no voy a ser capaz, y digo, sí voy a ser capaz. Sí. Porque si ya lo pude hacer ¿Ves? una Es vez, lo puedo hacer otra vez. Es un recordatorio. Claro, en tu vida. es una lección. Oye, y cuando llegaste a México, ¿qué? O sea, conseguiste un lugar para vivir. Yo ya te No, conocí hombre. muy contentita, pues a lo mejor unas semanas después. Unas semanas después, no, yo tuve que vivir en el otrora maravilloso y gran Hotel Regis, que se cayó con el temblor Ahí viviste. del 85. Sí, porque era el hotel a donde veníamos con mis papás. Ajá. Entonces el gerente del hotel, el señor Hidalgo, que recuerdo siempre con muchísimo cariño, me conocía. Entonces yo llegué y le dije, le expliqué, Uh-huh. me vengo sin permiso de mis papás, yo ya era mayor de edad, por supuesto, Sí. ya había que terminar la carrera de Derecho, y le dije, vengo porque vengo a buscar trabajo. Ajá. Y entonces él era mi consuelo de todos los días. Llegaba yo, señor Hidalgo, ya fui a una entrevista a Televisa y ya fui a una entrevista a Imevisión, a Canal 13. Y luego, a la semana más o menos, porque estuve un mes, entonces ya al final ya no le decía yo, ¿le puedo pagar por partecitas? O sea, el señor se portó maravilloso, me dio precio especial. Claro, me dio un cuarto allá donde no tenía ni vista ni nada, pero que fuera baratito. Sí. Pero era el Hotel Regis, eso sí, era el Hotel Regis. Y entonces me dice un día, X que llego, me hace así, y me dice, ¿qué mano quieres? Y le dije, esta. Y me hace así, había un mensaje, y la otra, otro mensaje. Y yo había escogido esta, y dije, Canal 13. Me habían llamado el mismo día de los dos lados. En uno, en Televisa me ofrecían ser locutora de cabina. ¿Qué cosa es ser locutor de cabina? En aquellos tiempos, si ustedes recuerdan, decían, nuestro siguiente programa es tal. Bueno, esa era lo que iba yo a hacer en una cabinita, decir cuál era el siguiente programa. En Canal 13 eran noticias. Entonces yo dije, no, de aquí soy, y me fui a Canal 13. Ya ves, si te hubieras ido al otro, no nos hubiéramos conocido no tan nos pronto. Hubiéramos conocido, hubiéramos sabido con el tiempo quiénes éramos. Sí. Porque en ese tiempo era muy reducido el espacio de locutores y locutoras. Tenía mucho valor, nena, tenía no? mucho valor que te escogieran y que verdaderamente trabajaras ahí. Ahora, la verdad, no es menospreciando, porque hay gente muy valiosa, pero cualquiera puede, pues inclusive transmitir a través de redes, es decir, como que hay mucha oferta, pero en ese tiempo que nos tocó a nosotras, tenías que demostrar que tenías conocimiento, que tenías cultura, que tenías buena dicción, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que no nos dejaban, bueno, no es que no nos dejaran, pero te distinguías si no cantabas las noticias de no tener un acento. El presidente dijo esta tarde. Eso se llama esdrujulear. Sí, es horrible. Horrible. Eso que lo esdrujulea todo el mundo. Y el cantadito que tenemos del lugar de donde somos. Sí. Era una condición de ser locutor de no tener acento. Sí. Y entonces por eso nosotras hablamos tan perfecto, nena. No, nena. Eso nena, sí. tan perfecto. Y que no nos saben, no identifican si somos de Chihuahua. Exacto. O de Chiapas. No, y hablamos todo y además modulamos, ¿no? Sí. Pues también es horrible la gente que todo lo habla así y así te está diciendo todo. Te da una receta de cocina, pero también te dice que se murió su abuelito. No, pero esa es inteligencia artificial. Si tú te das cuenta, sí, eso tiene la inteligencia artificial. Sí. Esta es inteligencia real. Sí. Nata. Y nata. Ay, nata. ¿Cómo nos queremos, verdad? ¿Cómo nos queremos? Ahora, frase que me haya de verdad significado y me haya servido mucho, esto también pasará. Wow. Es un cuento incluso. ¿Te lo sabes el cuento? Sí, cómo no. La historia del anillo del rey. ¿Sí? Exactamente, sí, pero es una cita bíblica. Ajá. Me estaba recordando Isabel, mi amiga, que es una cita bíblica. ¿Les quieres contar el cuento? Ahí sí lo contamos, entre las dos. Esta es la historia de un rey que mandó a llamar a sus sabios para que le aconsejaran una frase que le hiciera pensar en los momentos más felices y más tristes, algo que lo sacara de ese momento, que le sirviera. Una frase, dijo, por favor. Entonces nadie le atinaba, hasta que uno le escribió una notita y le dijo, guárdela en su anillo. Y la puso en su anillo. Pasó el tiempo. Y entonces
Empezaron a haber problemas en el reino y se empieza a descalabrar el reino. Y el rey tiene que salir por piernas y viene perseguido por un ejército de enemigos. Y de un lado estaba el barranco y del otro lado venía el ejército. De repente logra esconderse en un lugar. Y estando en esa aflicción y todo, se acuerda Del anillo y del mensaje que le pidió a un sabio. Y en ese momento lo abre, desenvuelve el papelito y lee, esto también pasará. Y en ese momento digo pensar, bueno, lo más que puede pasar es que yo pierda el reino y que me muera. Pero como vio que seguían pasando los caballos y se fueron, y con el tiempo él pudo regresar a su reino, pasando muchas vicisitudes. Entonces llegó a su reino, le dan la bienvenida y empiezan todos a decir, bravo nuestro rey, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! El rey, y entonces él estaba en un momento Maravilloso. feliz. Y entonces el sabio que estaba a su lado, que se había puesto a su lado, le dijo, lee otra vez el mensaje. El mensaje es esa felicidad de ese momento maravilloso que tienes, también pasará. Ay, hijo, sí, qué frase, nena. Qué frase, Sí. porque es real. Lo bueno pasa, lo malo pasa. Sí. Todo en esta vida. Hasta la ciruela. Hasta la ciruela pasa. No, sí, qué Sí. bárbaro. O sea, es que es real. Es real. Cuando estás en un momento alegre, no quieres que se acabe nunca. Ajá. Y cuando crees que no se va a acabar Sí. nunca. Y cuando estás en una circunstancia terrible, sientes que jamás se va a terminar y que ya tu vida se acabó ahí. Y también pasa. Todo pasa. Todo pasa. Y también eso nos debe ayudar. ¿Cómo está la canción esta, nena? De todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Viva Joan Manuel Serrat. Ay, sí. Que hay una obra de teatro, por cierto, con su música. La vamos a Ah, ver. sí, hay que verla. ¿Aquí Hay en que ir a México? verla. Aquí. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Yo me sé la parte de caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, Se ve la senda que nunca habrás de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Qué ridículas. Con razón Bravo. dicen que somos las tías chismosas. Pero además somos chismosas, cantoras, cuentoras y todo lo que ustedes quieran. Oigan, pero se divierten, ¿no? Se divierten. Bueno, pues entonces estábamos hablando, para volver a lo serio, de todas estas cosas que de repente uno se acuerda y ya ahí te voy a dar otra yo. A ver. Otra. Que también me marcó la vida, que creo que ya la comenté, fíjate, en alguna transmisión, creo que ya la conté, pero la voy a volver a contar porque seguro no se acuerdan o no la vieron. Y es, pues, en esta etapa donde yo era muy miedosita y todo me daba pavor y era muy insegura, de repente un día en un programa de radio, no sé si hasta fue juntas, comenté que iba a viajar en avión y que me daba miedo y que dejaba a mis hijos y entonces una señora me habló y lamento muchísimo no acordarme de su nombre porque yo tendría que darle las gracias de por vida. Me dijo una frase de la cual siempre me acuerdo cuando empiezo a dudar y la cabecita loca empieza, y si me Con pasa, las inseguridades. sí, que es, ve a donde quieras, que morirás cuando debas. ¿No es buenísima? Pues sí. O sea, haz tu vida, porque además solamente te vas a morir una vez y uno siempre se está... Y vas a vivir una vez. Y también Es vas a que se vivir nos una olvida vez. eso, Ujú. nenita, que estamos tan preocupados y preocupadas particularmente las mujeres, porque el que dirán, por el que van a... Por todos esos deberes que a veces nos imaginamos, que entonces dejamos de vivir. Sí. Es más fácil ser feliz que ser infeliz. Porque ser feliz está ahí. Y siempre buscas la forma de no ser infeliz. Exacto. Siempre le estás buscando como Tres pies al gato. Sí. Sí, es cierto, pero es cierto esta parte de ve a donde quieras que morirás cuando debas. Así es. Entonces deja de preocuparte, deja de estar pensando que siempre todo lo malo te va a pasar a ti, que tú vas a ser el que no se va a sacar el premio, el que no va a ir, el que no van a reconocer, todas estas cosas. Exacto. ¿No? Ese es llenar también tu cabeza de cosas que van, es más,
van a tener repercusiones en lo que hagas al instante de lo que estés haciendo en ese momento. Sí. Te apuesto que si estás pensando en esto de que no es que no me tocó a mí, qué barbaridad, ¿por qué no me tocó a mí? Ah, sí. Por decir algo. Es que a mí siempre me pasa, A ti es que a siempre mí me- nunca en me ese toca momento nada. brinco en el teléfono, que ya ni suenan así, y es uno de tus hijos. ¿Y a poco no le vas a contar? ¿Qué? Sí. Le vas a contestar mal ya de entrada Sí. porque estás de malas. Sí. Algo que tú estás imaginando, que no es real, que no ha pasado, ya te puso de malas y ya te descompuso el día. Ya hasta está comprobado que el 90% de las cosas que nos imaginamos de malas nunca pasan. Nunca. El 90%, ¿para qué tanto? Es que le ponemos mucho coco. Mucho. Somos especialistas en no disfrutar el momento, especialistas en siempre estar pensando en qué va a pasar y siempre añorar el pasado cuando no tienes por qué, Sí. porque el pasado ya no tiene remedio. No. ¿Y no te pasa que cuando eres muy feliz y estás muy contento y crees que, ay, qué padre, qué maravilla y qué felicidad, a lo mejor estás de vacaciones o lo que sea, te empiezas a angustiar porque dices, no puedo estar tan feliz, algo malo va a pasar? Casi me atrevo a decir que puedes pensar, es que no me lo merezco. Sí, Tenemos esa tendencia a decir no, y te pones a pensar en alguien sí, que, perdón la expresión, pero está más fregado que tú, sí. y entonces dices, híjole, es que mientras este pobrecito o pobrecita está en estas, yo estoy aquí feliz de la vida, Sí. y sintiendo que uno no se lo merece. Debes de sentir que te mereces. Sí, porque además la vida es simultánea. Yo siempre me ha llamado mucho la atención eso. Al mismo tiempo que tú estás teniendo la dicha más grande de tu vida, alguien se está muriendo o alguien está teniendo un accidente Es cierto. o al mismo tiempo que a ti te están promoviendo y te están subiendo el sueldo, a alguien se lo están bajando, lo están corriendo. O sea, al mismo tiempo la vida es, pues así, yin yang, ¿no? Tiene diferentes, es cuando te pones a ver el mundo. A mí me apasiona ver el globo terráqueo, el mundo como es, porque dices, en este momento aquí son las 10 de la mañana y en este momento son las 6 de la tarde en París Ujú. y casi se terminó el día. Es que a mí me toca, todavía tengo chance de estas 8 horas, perdón, o es que ya no hay forma esas cosas que, ¿cómo es posible que yo estoy aquí a las 10 de la mañana y allá ya son las 6 de la tarde, se está Sí. acabando el día? Sí, o mientras tú estás comiendo, allá están durmiendo. Exacto. Y cuando viajas en avión, por ejemplo, a lugares no tan lejanos, viajes de 2-3 horas, al mismo tiempo, o sea, estabas aquí y 2 horas después estás en otro país, en otra ciudad. Sí. Es increíble de veras cómo es así la vida. Entonces, por eso es que todo esto viene al caso, Lena, para decir que sí nos merecemos la vida, que no puedes tú no disfrutar porque hay alguien más que esté sufriendo. Uno le toca lo que le toca vivir, porque cuando a ti te toque sufrir, alguien más estará feliz y estará teniendo un buen día, y así es. Esa es una buena filosofía, fíjate, porque se le podría pensar que, ay, qué mala, ¿eh? Sí, pues sí, eso le toca también, ¿eh? Sí. Eso también hay que ponerse a pensar. Uno es, como decía el Principito, es responsable de aquello que cautiva. Sí. Entonces, si tú provocaste durante tu vida algo que te hace en este momento estar mal, pasarla mal, sentirte mal, pues tuviste todo el mismo chance que tú o yo de tener el mismo destino. No lo aprovechaste, fuiste un botaratas o lo que sea, pues ahí están las consecuencias. Sí. Entonces, también pensar que no es que no lo merezcamos o no tenemos empatía con gente que en este momento no esté en las mismas condiciones que uno. Lo que pasa es que nos tocan vivir momentos distintos. Sí, momentos distintos, situaciones, historias de vida diferentes. Entonces, hay una canción de Silvio Rodríguez que me gusta mucho, que tiene una frase que dice, hoy pido perdón a los muertos de mi felicidad. Uy. Y a mí me parece una frase maravillosa porque cuántas veces no nos sentimos mal, no nos boicoteamos la vida por pensar que ya no está mi mamá o ya no están mis personas más queridas. Y entonces, ¿cómo me atrevo yo a ser feliz? Pues como se atrevieron ellos en su tiempo también. Todos vamos a perder personas, todos vamos a estar tristes y contentos al mismo tiempo. Y la vida es así. O sea, fíjate, eso es algo que yo he aprendido, nena, que a mí me ha alivianado mucho la vida, a entenderla con esta dualidad, de que puedo estar feliz y triste al mismo tiempo. Estoy feliz porque estoy aquí,
pero estoy triste porque acaba de pasar algo que pues, me da tristeza en mi vida. Pero esas dos cosas que me pasan van unidas, se valen las dos. Claro. Por eso hay gente que se ríe en un velorio y que cuentan chistes y que no quiere decir que no les importe el muertito. Quiere decir, hay gente a la que nada más va a cotorrear, pero me refiero a que puedes estar muy dolido y aún así reírte por alguna babosada que alguien Es que te pones sensible además. Sí. Te sensibilizas cuando hay un gran dolor. Sí. También se exacerba la alegría. Claro, pero además una cosa no quita la otra. No, ¿Estás de acuerdo? Claro, yo me supuesto. puedo reír profundamente y estar dolidísima de la tristeza de la pérdida. Fíjate que yo creo que también tiene que ver, ahorita que decías, en este momento estamos muy contentas, estamos dirigiéndonos a ustedes, estamos platicando con ustedes y nos da muchísimo gusto. Y en cuanto terminemos, tal vez vamos a enfrentar un momento diferente y nos vamos a situar en un momento distinto. Eso no quiere decir que lo que hayamos vivido y compartido con ustedes hoy no sea válido. Claro. Los momentos son así. Sí. Y son como pequeñas fracciones que tiene el día o la vida. ¿Cuántas veces en el día pasas por diferentes emociones? Te da alegría algo, te preocupas por otra cosa, te angustias, luego te relajas, luego te ríes, ¿no? Sí, o sea, así es. Me gusta eso que dices, son como pequeños fracciones, capítulos de vida. Exacto. ¿no? Y fíjate, hablando de proverbios, de cosas que nos sirven, Marisa y yo somos también de leer muchos proverbios y en nuestro momento hicimos discos de reflexiones y todo, sin ponernos de acuerdo, ¿eh? Sí. Ella lo hacía aquí, yo lo hacía en Chiapas. Sí. Y algunas coincidimos, por ejemplo, cerrar los círculos, que ese debe ser un tema que tenemos que abordar en un próximo episodio de Asuntos Mayores, porque es muy importante aprender a saber cerrar círculos. Sí. Me encontré con esto que hoy precisamente en la mañana me empiezo a leer cosas que me animen, que te gusta. Que me gusten, que me animen para el día. Y me encontré este proverbio árabe. Ajá. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes y no gastes todo lo que tienes. Porque quien dice todo lo que sabe, quien hace todo lo que puede, quien cree que todo lo que oye y gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. ¡Wow! Totalmente cierto. ¡Qué bueno está! Sí, y es bastante conocido este proverbio árabe. A veces nada más ponen en la primera parte y la última, pero hay que recordar, no creas todo lo que oyes, no creas incluso todo lo que ves, menos ahora, con tanta facilidad de que ponen en la voz de alguien en la imagen de otro o hacen que una persona se mueva. La inteligencia artificial, mis respetos, hay que aprenderla y acercarse a ella, pero sí, cuidadito. Sí, es de cuidado. Sí es de cuidado. Pero por eso siempre hay que dudar y siempre hay que pasar todo por el filtro de nuestra propia percepción. Uno sabe, uno siente cuando algo puede ser o no puede ser. Lo que pasa es que nos gusta creer lo que quisiéramos que fuera. Como cuando alguien te habla y te dice, es que se acaba usted de ganar $1,000,000 y ahí vamos de burros a pensar que sí. ¿Quién te va a dar $1,000,000? Ni $1,000 te van a dar. Pero ahí queremos pensar que sí y ahí vamos a ponernos de tapete. Entonces, si uno le hace caso a la intuición, yo creo que no te equivocas. No. Ya a estas alturas de nuestra vida, mucho menos. ¿Qué te parece, nena? Nena. ¿Nos vamos? Vámonos a botanear. Siempre nos vamos a botanear porque terminamos a esta hora. Ustedes pongan la hora que quieran. Así es. Que les vaya muy bien. Nos escuchamos estar con ustedes en el siguiente episodio. Asuntos Mayores. Asuntos Mayores, el arte de vivir. Te esperamos los miércoles a las 10 de la mañana. Escríbenos a nuestro correo asuntosmayores1@gmail.com. Asuntos Mayores, el arte de vivir.